Vamos a presentarles a nuestros dos invitados del día de hoy. Recordar que este es un espacio de cara precisamente a las próximas elecciones del mes de abril para informarnos de quiénes son nuestros candidatos, sus propuestas, tener un voto informado y por ende un voto responsable. Tenemos entonces a Nano Guerra García con el número 1 de Fuerza Popular. Candidato, buen día, bienvenido. Buenos días, gracias, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Igualmente le damos la bienvenida a Jorge Nieto con el número 1 de Victoria Nacional. Candidato, buen día, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como es de costumbre, hacemos un sorteo previo a entrar en vivo y este sorteo lo ganó el candidato Nano Guerra y por ende vamos a empezar con nuestra ronda de preguntas. Así que, candidato, de una vez, ¿por qué quiere ser congresista? Tiene un minuto, adelante. Bueno, muchas gracias nuevamente. Yo quiero ser congresista para lograr que en el Perú los que emprendan puedan ser tomados en cuenta, que no sean vistos como informales, como ilegales, que no se les decomise, que no les cierren sus locales. Porque he recorrido el país muchas veces y he visto quién genera la riqueza y quién la malgasta. La genera la gente desde los negocios de todos los tamaños y lo malgasta el Estado en todas sus formas. Quiero ser congresista para eliminar las normas que hoy están sobre quien se atreve a abrir, aunque sea una bodeguita, porque me cansé de ver a teóricos que nunca han pagado una planilla dar normas absurdas y considerar a las empresas como explotadoras, cuando sin ellas nuestro país quebraría. Después de haber tenido el privilegio de aprender por años de los emprendedores del Perú, me pongo ahora a su servicio con Fuerza Popular. Gracias, candidato. La misma pregunta entonces para el candidato Jorge Nieto. Tiene un minuto porque quiere ser congresista. Adelante. En el momento en que ocurre esta conversación con usted y con el candidato de Fuerza Popular, hay cientos y miles de peruanos que están pugnando por un balón de oxígeno, por una cama en el hospital, por una cama de unidad de cuidados intensivos. Literalmente están entre la vida y la muerte. Y en este momento en que está ocurriendo eso, también hay miles de peruanos desempleados que no tienen la posibilidad de llevar un pan a la casa. Esta situación es resultado de una imprevisión de los últimos 30 años. Hemos logrado tasas de crecimiento muy importantes, pero los abismos de desigualdad en los cuales se mueve nuestro país están prácticamente intocados. No es necesario hacer ningún viaje en el tiempo para poder corroborarlo. Basta con recorrer los barrios más pobres de la ciudad. Por tanto, el Congreso tiene que convertirse en una fuente de soluciones para esos miles de compatriotas. Por eso quiero estar allí. Gracias, candidatos. Tiempo concluido y ahora nos vamos con nuestro espacio de Pregúntale a tu contendor. Por el tema del sorteo vamos a empezar con el candidato Nano Guerra. Él va a tener un minuto para preguntarle a su contraparte, el candidato Jorge Nieto. Adelante, para esto va a tener un minuto. Yo he hecho alguna revisión del plan de gobierno de ustedes y encuentro una propuesta que significa sacar el Ministerio de Comercio Exterior y juntarlo con el de Cancillería o con el de Relaciones Exteriores. ¿Esto significará sacar a gente de este ministerio, despedir o cómo piensan hacer este tema y por qué? Candidato Jorge Nieto va a tener un minuto y medio. Adelante. No es la primera vez que esa reforma se ha ejecutado en América Latina. Hay ya varios países que han trasladado sus unidades de comercio exterior a trabajar directamente con Cancillería para que el trabajo de la Cancillería, que está desplegado en todo el mundo, se fortalezca con esta área y podamos conseguir todo lo necesario para que fluyan inversiones, para que se hagan contratos, para que se conozca el país, para que haya la posibilidad de que se multiplique el desarrollo y el crecimiento. Eso significa que las capacidades que hoy en día existen en un lado se trasladan al otro y comienzan a trabajar conjuntamente para poder desarrollar esta iniciativa en el comercio exterior mundial. El Perú tiene enormes posibilidades, enormes. Los cambios en la geopolítica en el mundo han hecho que nosotros estemos hoy día en la cuenca del Pacífico, nuestra vieja cuenca, pero que se ha convertido en la cuenca de mayor tráfico comercial en el mundo. A nuestra espalda está lo que será la cuarta o quinta potencia económica del mundo, Brasil, y al frente del Océano Pacífico, lo que será en breve, 15 años, 20, la primera potencia económica. Necesitamos multiplicar nuestra acción en el mundo
para sacar ventajas de lo que hoy es esta ubicación geopolítica favorable. Adicionalmente, como lo sabes bien, tenemos la reserva amazónica como un emporio, un horizonte verde para el país. Necesitamos hacer un esfuerzo consistente del Estado con el mundo privado, con las fuerzas vivas de la economía, para poder lograr conquistar ese mundo y hacer que el Perú sea lo que debe ser, una potencia media y un país desarrollado. Tiempo concluido, candidato Jorge Nieto. Candidato Nano Guerra, ¿qué opina de la respuesta de su contendor? Un minuto. Los temas de cómo abordar las relaciones exteriores los comprendo. Mi pregunta era muy puntual. ¿Qué se va a hacer con la gente que trabaja en el Ministerio de Comercio Exterior, en el MINCESDUR? ¿Van a ser despedidos o es solamente una fusión de nombre? Porque si es así, no le encuentro mucho sentido. Y mi preocupación está por la gente, porque la gente necesita trabajo hoy en día y la práctica que más bien yo he visto en su candidato presidencial ha sido la de sacar a la gente que trabaja en la calle, a los ambulantes de gamarra, para que después regresen felizmente a ganarse su pan. Entonces, mi pregunta era muy concreta sobre puestos de trabajo y empleos, ¿no? Tiempo, entonces, ahora nos vamos con el candidato Jorge Nieto. Va a tener igualmente la oportunidad de preguntarle a su contendor, el candidato Nano Guerra. Adelante, un minuto. Cualquiera que sea el próximo gobierno, y yo espero que sea el gobierno de Victoria Nacional, va a tener que construir una coalición en el Congreso. Vamos a tener que pasar de un momento en el cual ha habido una confrontación política estéril, una polarización inútil, y vamos a tener que construir con política los fundamentos para que el país tenga gobernabilidad y para que el nuevo gobierno pueda ejecutar su plan de gobierno. En el pasado reciente, Fuerza Popular ha tenido una práctica obstruccionista. Ha generado más que estabilidad, inestabilidad, más que gobernabilidad, ingobernabilidad. No voy a hablar de los temas de protección. Candidato Nieto, se le termina el tiempo para formular pregunta. Voy a eso. La pregunta concreta es, Fuerza Popular, Nano, ¿nos garantizas que Fuerza Popular se va a convertir en una fuerza de estabilidad, de diálogo constructivo, o van a seguir en la política de inestabilidad y de ingobernabilidad del Perú? Adelante, candidato Guerra, tiene 1 minuto y medio. Recordar que el tiempo es importante. Adelante. Me quería referir primero a la alusión que has hecho, Jorge, sobre los gobiernos que nos han gobernado los últimos 30 años. Yo recuerdo que tú has estado en el gobierno y entonces calculo que también asumirás una autocrítica sobre la poca capacidad de gestión que hemos tenido. Nosotros también tenemos una posición autocrítica. Nosotros nos confundimos, no hicimos una buena y leal oposición como debiera ser. Esto lo ha reconocido Keiko, lo ha reconocido nuestro secretario general. Y sí, salimos, como él dice, con el cuchillo entre los dientes, y eso no debió hacerse. Lo hemos dicho, y creo que esa es la mejor garantía de que eso no sucederá. Pero también quiero decir que le hemos dado el sí a todos los gabinetes que se presentaron, incluidos los gabinetes de Vizcarra. Les hemos dado facultades legislativas también. Se ha salvado a Vizcarra de la primera vacancia. Entonces no es esta oposición destructiva de la que se habla. Jorge, tú sabrás, y lo sabes, del diálogo y de la ayuda que hubo recíproca, porque también lo hiciste así cuando el intento de reconstrucción del fenómeno del Niño entre Fuerza Popular y tú en la gestión de defensa. Gracias, candidato Guerra. Y ahora, candidato Nieto, ¿qué opina de la respuesta de su contendor? Tiene 1 minuto, adelante. Lo he preguntado por una razón muy sencilla, porque hemos tenido 5 años en los cuales ha habido retroceso producto de una confrontación en la cual Fuerza Popular ha sido un protagonista central. Me alegra escuchar lo que escucho y ojalá se sostenga en el tiempo. Me preocupa cuando se señala que la política principal va a ser una política de mano dura. Ojalá que eso no se extienda al nivel de las negociaciones políticas. En cuanto a mi autocrítica, yo debo recordarte, Nano, que cuando fui ministro, particularmente ministro de Defensa, me tocó gestionar y coordinar la acción del Estado para enfrentar el fenómeno del niño costero. Y lo hicimos rápido, lo hicimos bien. Y no hubo ninguna persona que necesitara ayuda que no la tuviera. Y al mismo tiempo unimos al conjunto de fuerzas políticas, incluyendo Fuerza Popular, que me plantearon el apoyo del Estado para llevar
ayuda a unos barrios de Trujillo, señalándome que irían con sus banderas partidarias. Y yo pregunté, ¿llevan aceite? ¿Llevan agua? ¿Llevan arroz? Lleven sus banderitas. La gente necesita hoy día apoyo y es importante que ese apoyo se les dé. Gracias, candidatos. Y con esto terminamos entonces nuestro espacio de Pregúntale a tu contendor y vamos a continuar con la ronda de preguntas. Vamos a empezar entonces con el candidato Guerra, recordemos por el tema del sorteo. Candidato, si bien ayer con la llegada de una pequeña parte del lote de vacunas revivió la esperanza del país, la realidad que vivimos es tremendamente preocupante. ¿Cuál es la propuesta de Fuerza Popular en el proceso de inmunización de la población, que sin duda es el camino más certero para contener la crisis? Tiene 1 minuto y medio, adelante. Sí, nosotros hemos señalado desde el inicio nuestra posición. Yo recuerdo que el doctor Ernesto Bustamante está con nosotros y él manifestó una estrategia desde el principio, donde la vacunación entra, pero al comienzo no habían vacunas. Lo que debió entrar desde el principio y se debe seguir haciendo ahora son pruebas moleculares masivas. Necesitamos entre 60 y 80.000 diarias. Nosotros no nos explicamos por qué eso no se ha hecho. Tenemos un esquema reactivo, tenemos un esquema de afrontar a cuando la gente está en los hospitales con un sistema de salud fragmentado. Tenemos salud, tenemos MINSA, tenemos hospitales policiales, y esto no nos ha permitido enfrentar ni la primera ola ni la segunda ola, cuando inexplicablemente se debieron hacer muchísimos cambios. El candidato Nieto se ha referido a mano dura. Sí, nosotros queremos tener mano dura en el control de la pandemia, mano dura en buscar que la gente respete cuando se dan normas como toques de queda o como cuarentena, y mano dura para perseguir, derrotar, identificar al virus. ¿Cómo se hace esto? Pruebas moleculares masivas, detección, focalización distrital, no esta focalización enorme que tenemos, distrital, más pequeña. Y una vez que se detecta esta zona, se le da alimento a la... Tiempo concluido, candidato Guerra. Candidato Nieto, ¿qué opina de la respuesta de su contendor? Candidato, tenemos problemas con su audio. Hola, hola, ¿nos escucha? No se le escucha, para que por favor pueda habilitar su micrófono. No, todavía tenemos problemas con su audio. Por favor, verifique que su micrófono esté abierto. Hola, hola. Está abierto. ¿Me escucha ahora? Perfecto, ahora sí. Adelante con su Le réplica. decía que me sorprende, le decía que me sorprende la intervención de Nano porque habla de un trabajo de mucha inteligencia en el seguimiento del virus. Yo lo vengo pidiendo desde el comienzo de esta pandemia. Un trabajo muy inteligente en el aislamiento del virus, el desarrollo de inteligencia y de comandos sanitarios que puedan salir a acercar el virus, pero luego asocia eso con mano dura. No sé qué van a hacer, ¿van a poner inyección más fuerte o qué cosa es eso? Lo que el país necesita no es ninguna mano dura. La mano dura en la experiencia de América Latina son jóvenes, pobres, urbanos, muertos. Y ahí están todas las experiencias de América Latina. Lo que necesitamos hoy día es una mano inteligente, una mano solidaria que se pueda hacer cargo de esta discusión, haciendo lo que hay que hacer. Desde el comienzo planteé un tema fundamental, ojalá que Nano en esto esté de acuerdo conmigo, que funcione el COEN. El COEN no es otro caso que el gobierno nacional actuando como comando de operaciones de emergencia. No sé por qué se resisten si está en la ley y es el instrumento adecuado para poder conducir al país frente a esta situación. Tiempo concluido, candidato Nieto. Ahora vamos precisamente con la pregunta dirigida a usted. Usted ha retuiteado una recomendación de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva que dice, entre otras cosas, que es necesario declarar el estado de desastre nacional, pedir ayuda internacional, cuarentena más estricta y apoyo militar. Es claro que la situación es extremadamente compleja, pero ¿qué pasa con los conglomerados comerciales como Gamarra, Mesa Redonda, entre otros, que generan más de 500.000 empleos? Y en general, ¿qué hacemos con el clamor de los pequeños y medianos empresarios de no cerrar porque las pérdidas que esto les genera en su gran mayoría son pérdidas irrecuperables? Y ni qué decir de los comerciantes informales que viven del día a día. ¿Cuál es la propuesta concreta para ayudar a estos empresarios y vendedores informales afectados económicamente por la pandemia? Tiene 1 minuto y medio, adelante.
Por eso le decía que necesitamos una política de aislamiento inteligente y que tengamos la posibilidad de aislar y cercar el virus. Ese es el tema fundamental. ¿Por qué necesitamos un elemento adicional, un estado de catástrofe? Los hospitales hoy están colapsados. Hay hospitales en los cuales la gente está tumbando las puertas de los hospitales para acceder a un poco de oxígeno o a una cama de cuidados intensivos. Ese es el drama de la situación hoy día. Y necesitamos hacer el ejercicio de esto a través del COEN, de una organización que nos permite tener al gobierno nacional actuando como comando de emergencia, con la estructura organizativa y logística de las Fuerzas Armadas y con el concurso de todos los ministerios e incluso de la sociedad. En el caso de los pequeños comercios hay que entender una cosa. La principal política de reactivación económica es el control de la pandemia y el gobierno tiene que hacer todo lo necesario para que estos sectores, a los cuales iban dirigidos los 60.000 millones de soles que se ejecutaron en la parte previa de la primera ola de la pandemia y que sin embargo no recibieron ese apoyo. Y hay muchas más maneras a través de las cuales el Estado puede apoyar a este sector. Por ejemplo, hacer que se cumpla el 40% de compras del Estado dirigido a este sector, que no se cumple. Por ejemplo, hacer que participen en el mercado libre de la energía, lo cual abarataría sus costos radicalmente. Hay muchas medidas y todo es un plan conjunto que tiene que ser ejecutado con liderazgo. Tiempo concluido, candidato Nieto. Candidato Guerra, ¿qué opina? Tiene un minuto, adelante. Bueno, me sorprende la última parte que ha propuesto Jorge Nieto, porque creí por un momento que iba a proponer lo que hizo su candidato presidencial, ¿no? Hablando de conglomerados, perseguir a la gente en las calles, con su concejala Susel Paredes, que ahora está en los Morados, perseguir a gente con huevitos de codorniz, acorralarlos, meterles a la policía, con una desvaloración absoluta sobre lo que es el espíritu emprendedor de la gente. Cuando uno se preocupa por los que emprenden, lo tiene que hacer siempre, no decirlo ahora cuando hay pandemia, decirlo antes, porque la gente igual necesitaba trabajo y no necesitaba ser perseguida para luego tener el mismo damero de Gamarra con el mismo desorden, donde no se hizo absolutamente nada. Y si uno habla con los dirigentes de Gamarra... Tiempo concluido, candidato Guerra. Vamos a continuar con nuestra ronda de preguntas y ahora precisamente vamos con usted. La pregunta es la siguiente. ¿Indulto a Fujimori? ¿Sí, no y por qué? Tiene 1 minuto y medio. Adelante. Bueno, nuestra candidata Keiko ya lo ha dicho, lo dijo ante una pregunta de un periodista. No es que nosotros hayamos puesto el tema en el tapete, pero era un tema que anteriormente ella comentó. Ella ha hecho una reflexión sobre eso y nosotros la apoyamos. Es un tema no solamente familiar, al que a ella le importa mucho, sino que es un tema de una persona anciana, condenada, y para nosotros, del mejor presidente que hemos tenido en los últimos años. Sabemos que hay muchísimas críticas, pero el pueblo peruano sabe de todos los logros que se tuvieron en esos años. Y eso no se olvida, eso se va a recordar. Nosotros estamos de acuerdo con que eso se proponga y ya lo hemos manifestado antes. Gracias, candidato Guerra. Candidato Nieto, ¿qué opina? Tiene 1 minuto. Yo lamento mucho, y lo dije cuando escuché a la señora Keiko Fujimori, porque me tocó estar unos minutos después en el mismo programa, en una entrevista. Yo lamento mucho que se vuelva a cometer el mismo error. Los indultos, y en este caso un indulto humanitario, tienen una regulación, están establecidos en la ley, tienen requisitos. Uno no puede entrar a una campaña diciendo yo lo voy a indultar, o sea que la ley no existe, o sea que no hay requisitos, o sea que no hay una comisión de gracias presidenciales que avala y que desarrolla las condiciones en las cuales se otorgue ese indulto, o sea que lo indulto solamente porque es mi papá. Pues muy mal. Hay que respetar la ley y la Constitución. Ese fue el motivo por el cual yo en su momento renuncié a ser ministro de Defensa, cosa que poco se hace con la defensa. ¿Y por qué renuncié? Porque tanto en la forma como en el momento en que se hizo el indulto estaba mal producido. No se cumplía con la ley. La ley está para cumplirse.
Tiempo, candidato Nieto, y ahora nos vamos con la pregunta dirigida a usted. Candidato, ¿qué le responde a aquellas personas que aseguran que George Forsyth no está preparado para asumir la presidencia, no solo por su corta edad, sino por su poca experiencia, no da entrevistas, solo se le conoce un gobierno municipal a medio camino y su experiencia deportiva? ¿Están preparados para asumir las riendas de un Perú que necesita tanto? ¿Por qué debemos confiar en la propuesta de Victoria Nacional? Tiene 1 minuto y medio, adelante. Todos los argumentos que se dan contra el candidato Forsyth son los argumentos que se dan siempre contra los jóvenes cada vez que buscan empleo en los primeros momentos de su adultez. No tiene experiencia, no sabe, no está preparado, sistemáticamente. Este es también el caso. En el caso del candidato Forsyth hay, en mi opinión, y hemos llegado a un acuerdo político para que yo fuera candidato invitado en las listas de Victoria Nacional. Yo, como usted sabe, soy militante del Partido del Buen Gobierno y en esa calidad, por acuerdo de mi partido, participo en las listas. En el caso del candidato Forsyth, hay, primero, la capacidad y la valentía para tomar decisiones. Pueden ser criticadas o pueden no ser criticadas, pero hay esta capacidad de ejecución, que es lo principal que necesitamos en este momento. Pero adicionalmente, además de tener una candidatura presidencial, tenemos una oferta de gobierno. Si ustedes se den el trabajo, si los lectores, televidentes se dan el trabajo de leer los planes de gobierno, verá que uno de los planes más complejos es el plan de gobierno que hemos presentado como Victoria Nacional, en todos los aspectos y perfectamente ubicado en relación con las cosas que hay que hacer hoy día en el país. Por tanto, es una candidatura fuerte, valiente, con capacidades de detectar los principales problemas que tenemos que resolver en el país, pero al mismo tiempo es una oferta de gobierno y un equipo de gobierno que está en perfectas condiciones de hacerse cargo del país. Le digo adicionalmente que cualquiera que llegue al gobierno necesitará, sin embargo, formar una coalición más amplia para tener estabilidad y gobernar. Tiempo, candidato Nieto. Candidato Guerra, ¿qué opina? Tiene 1 minuto. Bueno, la juventud no es necesariamente un demérito, al contrario, es un estado bueno en la vida. Muchas veces uno puede tener buenos reflejos, como de arquero, o también para responder preguntas, o para hacer planteamientos que a mí me encantaría escuchar del candidato Forsyth. No le he escuchado largos planteamientos hasta ahora. Esperemos que en este momento que ya llegan las etapas de las propuestas y los debates, así podamos escucharlo. Pero sí me preocupa, ¿no? En mi recuerdo, y creo que Jorge también lo tiene, recuerdo el ímpetu del joven Alan García, ¿no? Y la inexperiencia con la que nos llevó al barranco, ¿no? Porque fue el barranco lo que tuvimos. Fuera de eso, yo espero que pueda tener buen consejo. Yo creo y respeto mucho a Jorge Nieto y creo que en realidad él va a ser la persona pensante en ese gobierno, porque no... Y concluimos entonces nuestra ronda de preguntas y nos vamos ahora con el Yo Prometo. Argollón. ¿No? Precisamente vamos a empezar con usted. Va a tener 3 minutos para hablarle al país, para comprometerse ante el país. ¿Por qué deben votar por usted con el Yo Prometo? Adelante. Bien, yo prometo es una palabra, son 2 palabras que pueden sonar a muchas de las personas que me están escuchando o demagógicas o clásicas. Y yo he estado en varias campañas y he recordado cuánta gente que luego me ha dicho espero que regresen, espero que cumplan. Yo me comprometo a trabajar en lo que sé, y lo que sé es de emprendimiento, de pequeña, mediana empresa, de temas económicos. Creo que lo más importante que tenemos que hacer es reactivar el empleo. El gran problema en nuestro país es la falta de empleo, porque por eso no hay ingreso y no hay consumo. Tenemos que hacer que se reactive rápidamente empleo, y empleo productivo. No darle bonos y bonos a la gente, porque hay algunos que quieren que la gente se acostumbre a recibir del Estado. Necesitamos mucho empleo productivo y el fujimorismo es capaz de hacerlo. Ya lo hemos hecho antes, lo hicimos en Pronamach y en otros programas rápidos, en Sierra, en zonas urbano-marginales, ahí nos vamos a concentrar. En el tema de pequeña, mediana y microempresa, de emprendimiento, de la mayoría de nuestro país, ¿no es cierto? Que en lugar de ser perseguida por alcaldes, ministros y SUNAT, deberían ser apoyados. Licencia, 0. Sacar tu empresa no debe costar nada, 0. 2.
Decomisos, cero. No te pueden decomisar tu mercadería, llevarte y perseguirte, Susel Paredes y el alcalde Forza persiguiendo a una señora que vendía huevitos de codorniz. No, decomiso, cero. Cierre de local, cero. No se deben cerrar los locales. O te ponen multa o te sancionan, pero no te pueden poner multa y cerrar el local. Compras del Estado. El Estado, si a alguien tiene que comprarle, es a la pequeña, mediana y microempresa. Que el Estado no les compre a los mismos de siempre. Hay que reformar nuevamente la ley de compras del Estado que la dio el gobierno de Fujimori, destinando 40% de las compras estatales a la pequeña, mediana y microempresa. Además de eso, yo quisiera buscar el pronto pago a las MIPES. No puede ser que demoren 180 días, 90 días para que se les pague facturas de grandes empresas. Pronto pago, pago inmediato, en 60 días se le debe pagar a usted para su negocio. Junto con esto, quisiera despedir el RUS para siempre, porque con el RUS no se crece, no tenemos crédito fiscal. Y además, deberíamos poner a disposición, sin impuestos, a disposición de las pymes, cámaras, conexión de internet, equipos de cómputo, porque el futuro, ya lo hemos visto, el futuro viene por acá, viene por la era digital, viene por la conectividad, y ese es mi compromiso. Mi compromiso es en lo que sé, en ayudar, y ojalá pueda seguir haciéndolo a los emprendedores de nuestro país. Gracias, candidato Nano Guerra. La misma oportunidad para el candidato Jorge Nieto. 3 minutos, yo prometo. Adelante. ¿Qué necesita el país y cuál va a ser la tarea del próximo gobierno en sus primeros 2, quizás 3 años? 2 cosas. 1, abatir la pandemia, controlarla, terminar la campaña de vacunación, lograr todo lo necesario para que esto ocurra y ocurra bien, y para que todos los peruanos, hombres y mujeres en todo el país, estén vacunados. Esta es una primera tarea ineludible. La segunda, y en eso coincido con Nano Guerra García, la segunda es generación de empleos. Necesitamos hacer un esfuerzo, tanto privado como público, para poder generar los empleos que en este momento necesitan millones de compatriotas que están en este momento sin esa posibilidad de llevar pan a la casa. Para hacer ambas cosas, ¿qué se necesita? Se necesita un gobierno estable. Se necesita un gobierno que pueda ejecutar su propuesta de gobierno y que pueda convocar a los mejores para poder desarrollarla y llevarla adelante. ¿Cómo se logra eso? Con un Congreso que sea fuente de soluciones y no fuente de ingobernabilidad y de problemas. Necesitamos cambiar el personal político en el Congreso y necesitamos hacer una reforma política que cubra los vacíos que tiene la actual Constitución, que ha permitido que nos estemos peleando entre te vaco y te disuelvo durante 5 años perdidos, totalmente perdidos para la población. Por tanto, necesitamos política en el Congreso y construcción de ese consenso fuerte que permita sostener al próximo gobierno. Adicionalmente a eso, tenemos algunos temas de los cuales no hablamos, pero pueden ser golpes tan brutales, tanto en la vida humana como en la economía, como la pandemia. Lima espera, lo saben los que estudian estas cosas, un terremoto de escala 8 u 8.5, una verdadera catástrofe. Y Lima no está preparada para eso. Necesitamos una nueva ley de gestión de riesgos y desastres. Yo trabajé esa ley mientras se enfrentaba el Niño Costero y nos hacíamos cargo de nuevas responsabilidades. Yo no hablo de lo que voy a hacer, yo hablo de lo que ya he hecho, y he hecho con eficiencia y con corrección. Por tanto, necesitamos una nueva ley de gestión de riesgos y desastres que nos permita preparar a Lima para esa eventualidad que supone 30,000 personas muertas, que supone 40,000 millones de dólares de pérdidas, que supone destrucción del aparato físico, tanto de salud como de educación. Necesitamos hacerlo. Hay un tema adicional que para mí es muy importante: Internet para todos. Hoy día apenas el 40% de familias tiene acceso al Internet. Y muchos chicos y chicas están quedando fuera del sistema educativo por no tener ese acceso. Tenemos una red dorsal de fibra óptica que cubre todo el Perú, 2.300 millones de dólares que ya están instalados. Hay que usarlo. Y eso tiene trabas tanto de reglamento como legislativas. Me comprometo a resolver esas trabas y a dar las leyes necesarias para que todos tengan acceso al Internet. Tiempo concluido, candidato Jorge Nieto. Y lo más importante, sin duda alguna, es cumplirle al país. Que si tiene la oportunidad de llegar al Congreso de la República,
no se queden solamente en promesas, sino que le cumplan a un Perú que tanto lo necesita. Gracias entonces al candidato Nano Guerra con el número 1 de Fuerza Popular e igualmente al candidato Jorge Nieto con el número 1 de Victoria Nacional. Éxitos para los dos y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Jorge. Suerte.